Ahora, esto es importante. No sé si escuchaste y prestaste atención, amigo que nos escuchas. Ayúdame a contar cuántos Jehová aparecen en este versículo. Miren, Jehová uno es, pero al mismo tiempo la Biblia muestra que Jehová es más de uno. Buenas tardes, amigos que nos escuchan. Bienvenidos a otro programa aquí en Presentando la Verdad. Estamos en Radio Reconquista 1220 AM aquí en la ciudad de Rivera. Buenas tardes, Héctor, amigo que me acompaña siempre. Buenas tardes, Pastor Alejandro. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando en este momento. Buenas tardes para todos. El miércoles y el viernes, si Dios quiere, volveremos a hacer 3 y ahí podremos tener también algunas preguntas para contestar con nuestros amigos que nos escuchan. Recuerden, nuestro teléfono para contactarnos es 095-507-442. Ahí tú puedes comunicarte con nosotros, hacernos las preguntas que tú quieras y llegado el momento, cuando toquemos los temas que tú estás preguntando, contestaremos esas preguntas. Acuérdate también que tú puedes acceder a los programas que ya se han emitido, si te has perdido algunos o si quieres compartir estos programas con otra persona. Te pido que vayas a YouTube, al canal Presentando la Verdad, y ahí tú puedes ver los videos que hemos estado haciendo los días anteriores. Realmente las emisiones de radio que están saliendo aquí por esta camarita que nos está enfocando. Quiero mencionar que hay algunos temas que hemos hablado anteriormente, que he recibido algunas preguntas y quizás algunas observaciones, pero especialmente con lo que tiene que ver con algo que se llama la justificación por la fe. Yo invito a todos los que nos están escuchando a que, si tienen alguna duda o si quedó alguna duda de los programas anteriores, que por favor vayan al canal de YouTube, vayan a un video que dice ahí E1, el plan de salvación. E1 está entre paréntesis y luego dice el plan de salvación, y ahí yo expliqué bien que lógicamente para poder ser salvos, la única forma de poder ser salvos los seres humanos era a través de Cristo Jesús. No hay nada que podamos hacer para ser salvos. Ahora, asimismo, Dios espera y quiere que lo obedezcamos. Y si fuera imposible para nosotros obedecerles, entonces Dios no hubiese dicho que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay personas que creen que tienen que ir al cielo para realmente obedecer a Dios, pero nada más contradictorio a lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que el carácter del ser humano se forma aquí en esta tierra, que dicho sea de paso, nosotros vinimos desnudos al mundo y nos iremos desnudos, pero hay algo que nos llevaremos. ¿Qué crees tú, Héctor, que nos llevaremos al cielo? El carácter. El carácter, no hay otra. Y la Biblia enseña todas estas cosas. Si nosotros no pudiéramos hacer las cosas como Dios quiere, Dios no nos hubiese pedido eso. Eso significa que nosotros podemos obedecer siempre y cuando, no por mérito propio, pero siempre y cuando nos pongamos en las manos del Altísimo. ¿Qué te parece, Héctor, si antes de comenzar con el tema de hoy, que es un tema muy importante, podemos hacer una breve oración? Muy bien. Amado Dios que estás en los cielos, gracias por este privilegio que nos das de poder estar ante miles de personas que nos escuchan aquí en la radio y que también nos pueden ver a través de YouTube, a través de Facebook y de varias redes sociales. Te pedimos en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo pueda descender aquí en este lugar para darnos sabiduría, entendimiento y también la fuerza de voluntad para poner en práctica tu palabra. Hoy hablaremos sobre lo que enseña tu palabra respecto a ti, Señor. Algo muy importante que debemos conocer y que no hemos visto hasta el día de hoy. Te pedimos que nos ayudes en todo lo que hagamos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Héctor, hay algo que quiero compartir con los oyentes y tiene que ver con algo que nos identifica como cristianos. Sabes que hay muchas religiones ya hemos visto, el segundo programa creo que se tituló ¿Por qué existen tantas religiones? Pero hay muchas religiones en el mundo
Y muchas religiones paganas, vamos a hablar con estos términos, muchas religiones paganas se destacan por ser politeístas. ¿Qué significa ser politeístas? Poli viene de muchos. Poli viene de muchos. Muchos dioses. Muchos dioses. Politeísta significa que son religiones que tienen muchos dioses. Hay muy pocas religiones antiguas que son monoteístas. Monoteísta significa que uno cree que hay un solo Dios. Y hay algo interesante acá, porque hay 3 religiones, especialmente hoy en día en el mundo, que creen que Dios es uno. Esas religiones son los judíos, los musulmanes y los cristianos. Ahora, a diferencia de los judíos y los musulmanes, los cristianos nos identificamos por creer algo un poquito diferente en lo que respecta al concepto del monoteísmo. Estas religiones, como el judaísmo y el islamismo, creen que Dios es uno, pero se refieren a uno como una sola persona. En cambio, las religiones cristianas, especialmente el cristianismo estoy hablando, entendemos algo un poco diferente a lo que la Biblia se refiere con la frase que Dios es uno. Fíjense que nosotros como cristianos realmente no creemos que Dios nosotros creemos que Dios es uno, pero no creemos que Dios es una sola persona. ¿Cuántas personas, de acuerdo a la Biblia, aparecen respecto a quién es Dios? Bíblicamente hablando, son 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Bien, ahora hay muchas personas que creen que esto es una herejía y que Dios solo es el Padre, pero vamos a ver que realmente es todo lo contrario. Creer que no hay un Dios compuesto por 3 personas termina siendo una herejía. Quiero decirte, amigo que me escuchas, que esto es muy importante. Hay personas que nos han preguntado cuándo vamos a comenzar con los seminarios de Daniel y de Apocalipsis. Vamos a comenzar ahora, no bien podamos, pero es necesario en estos programas que estamos haciendo poner una base para poder entrar en las profecías. No necesariamente quizás no podríamos entrar en las profecías inmediatamente, podríamos, pero creo que vamos a tener mucho más cantidad de recursos y conocimiento bíblico cuando entremos en las profecías si empezamos a estudiar, si seguimos estudiando estos temas que, insisto, están formando la base para poder entender las profecías que aparecen en la Biblia. Ahora, quiero decir que los discípulos de Jesús se encontraron en un gran problema, los apóstoles especialmente y el resto de los discípulos, cuando tenían que ahora predicarle al mundo entero que Jesús es el Hijo de Dios, pero aparte le tenían que predicar que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Ahora, ¿cómo podrían predicarle esto a los judíos si los judíos creen que Dios es una sola persona? La Biblia enseña con respecto a esta deidad que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Ahora, hay personas que pueden decir, ¿pero cómo? Entonces, si los 3 son Dios, entonces ustedes cristianos creen que hay 3 dioses. No. Nosotros como cristianos creemos que hay uno solo compuesto por 3 personas, lo cual es una gran diferencia. Es muy sencillo y muy complicado a la vez. Es muy sencillo y complejo. Pero yo sé que usted lo va a hacer simple. Esperemos que Dios se apiada de nosotros para presentar este tema solemne que es el que estamos presentando hoy. Quiero mencionar que a lo largo de la historia, como este tema es un tanto complejo y muchos no lo entendieron, aparecieron varias herejías en la iglesia cristiana primitiva. No vamos a repasar todas ellas, ni los nombres de todas ellas, por un tema de tiempo. De todas formas, yo en otro tema puedo presentar algo más y los que nos están escuchando o nos ven por YouTube van a poder tener las citas y quizás alguna otra información que por el medio de radio no es posible, solo es audible. Una de estas herejías decía, por ejemplo, que Jesús era hombre, hasta ahí está todo bien, pero que el Padre lo hizo Dios cuando Jesús fue bautizado. Esto es interesante. Estas personas dicen, no, ¿cómo podemos hacer que el Hijo sea Dios desde el principio? No se puede, así que vamos a hacerlo que sea Dios a partir de su bautismo. Pero la Biblia no enseña eso. Otra herejía que se introdujo en el cristianismo decía que Dios se manifestó en 3, se podría decir, pasos diferentes a lo largo de la historia. Primero, Dios el Padre apareció en el Antiguo Testamento. Luego Dios es como que se transformó en el Hijo en el Nuevo Testamento. Y luego de que el Hijo fue llevado al cielo, Dios se transformó en el Espíritu Santo cuando Jesús fue al cielo, y hasta el día de hoy Dios está en la forma del Espíritu Santo. Ahora, eso no es lo que enseña la Biblia. Hubo un movimiento, un hombre llamado Arrio, que fundó justamente no digo que fundó, pero fue el padre o uno de los padres de un pensamiento que ya venía desde antes,
que se conoció luego como el arrianismo. El arrianismo dice que Dios, el Padre, creó a Jesús. Y por lo tanto, además de eso, piensa que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es la fuerza activa de Dios. Vamos a ver que esto no es lo que enseña la Biblia. Ahora, insisto, amigos, me he dado cuenta que para estudiar profecías es más fácil, entendiendo toda esta base que estamos poniendo, como quien dice, sobre la mesa, explicando estos temas. Y este tema es un tema que no es menor, es un tema muy importante. Necesitamos comprender entonces quién es Dios. ¿Quién es Dios? La Biblia dice que son tres personas, pero es uno al mismo tiempo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que puede ser esto? Ahora, yo tengo acá una serie de versículos que les voy a leer a ustedes, amigos que me escuchan, que muestran que Dios es uno, y después voy a mostrar otra serie de versículos que muestran que Dios, aparte de ser uno, es más que uno. Y vamos a ver cuántos son. La Biblia dice en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, que quiero decir que es el versículo o uno de los versículos más conocidos por el judaísmo. Desde pequeños a los niños judíos se les enseñan varios versículos de la Biblia, pero especialmente este, Deuteronomio 6.4, es el que más se les enseña. Es el que se conoce como la Shema Israel. Shema en hebreo significa escucha, oye. Y ahí el versículo dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Hay duda? Jehová es uno. Exacto. No hay ninguna duda, la Biblia dice que Jehová es uno. Ahora es interesante, quiero decir, amigos que nos escuchan, a esta altura, es necesario que sepamos que recordamos, mejor dicho, que la Biblia fue escrito en varios idiomas, especialmente en tres, especialmente en hebreo, un pedacito en arameo y otra parte en griego. Y la parte que habla, que está escrita en hebreo, que es prácticamente todo el Antiguo Testamento, cuando utiliza la palabra Dios en hebreo es Elohim. Y Elohim es una palabra en plural. Ahora, Elohim no es dioses, pero Elohim es Dios, pero es una palabra en plural. Esto lo vamos a explicar luego. Es importante esto, porque acá está diciendo, oye Jehová, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Dios en plural, wow, Dios uno es. También, Deuteronomio capítulo 4, versículo 35. Yo hoy voy a tener que leer una serie de versículos para poder comprender esto. Si quizás voy un poco rápido, ve al canal de YouTube y por favor ponle pausa ahí en los videos, verifícalo con la Biblia para que puedas entender. Pero para no ser reiterativo, aunque lo voy a hacer, usted está aclarando el tema de la Trinidad bíblicamente. Exacto. No son ideas suyas. No, todo esto está en la Biblia. Amigos, Deuteronomio 4:35 dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios. ¿Jehová qué es? Dios. Y no hay otro fuera de él. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Nuevamente, pero Dios aparece en plural. Es uno, pero aparece en plural. Deuteronomio capítulo 4, versículo 39. Dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón, que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Por otro lado, segunda de Samuel capítulo 7, versículo 22. Dice, por lo tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, porque no hay como tú, ni hay dioses fuera de ti. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Dice, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos, dice que no hay Dios fuera de ti, no hay Dios fuera de Él, de Jehová. Y nuevamente menciono que Dios aparece en plural. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 60. ¿Cuántos versículos? Pero, amigos que nos escuchan, estos son poquitos versículos los que yo traje, son muchos más. Por un tema de tiempo no puedo compartir todos con ustedes. Pero Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 60. Dice, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Y nuevamente menciona a Dios en plural. Jehová es Dios y no hay otro. Hay personas que dicen que Dios es el Dios grande y después hay dioses chiquitos. Hay personas incluso que dicen que Jesús es un Dios. La Biblia no dice eso. Algunas traducciones mal traducidas de la Biblia dicen, pero ahí vamos a llegar. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 15. Dice, y oró Ezequías. Ezequías era rey en Israel, delante de Jehová, diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. De todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Nuevamente, Elohim, que es la palabra que se traduce como Dios, está en plural. Y ahora estamos entrando en unos versículos que voy a leer, muy conocidos por muchas personas, pero vamos a explicarlos. Dice, y así dijo Jehová, rey de Israel, y su redentor, Jehová de los ejércitos. Ahora, esto es importante. No sé si escuchaste y prestaste atención, amigo que nos escuchas.
Cuenta aquí, Héctor, ayúdame a contar cuántos Jehová aparecen en este versículo. Miren, Jehová uno es, pero al mismo tiempo la Biblia la Biblia muestra que Jehová es más de uno. ¿Cómo? Usted está diciendo herejías, pastor. No, esto es lo que dice la Biblia. Dice, así dijo Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el Redentor? Jehová. ¿Pero quién es el Redentor? En el Nuevo Testamento, ¿quién aparece como nuestro Redentor? Jesús. Jesús. Y acá dice, así dijo Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Aclara que el Redentor también es Jehová de los ejércitos. Lo está nombrando a Jesús, pero aparecen dos Jehová. Aparece Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, que también es Jehová de los ejércitos. Ahora dice, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Luego dice, ¿y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Y luego dice, anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Y por eso estamos aquí en la radio, para anunciar estas cosas solemnes que pasaron y que van a pasar de aquí a poco. Y luego el versículo 8 de Isaías 44, creo que dije la referencia. Si no la dije, disculpen, pero estamos leyendo en Isaías 44, versículos 6, 7 y 8. Dice en el 8, no temáis, no os amedrentéis, ¿no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos, dice la Biblia. Fíjense, una palabra interesante. Y luego dice, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Y la palabra Dios nuevamente está en plural. Luego dice, proclamad y hacedlos acercarse. Esto está en Isaías 45, 21. Isaías 45, 21. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y mira cómo sigue Héctor. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. O sea, presenta versículo tras versículo que hay ¿cuántos dioses? Uno. Hay uno solo. Y el versículo siguiente incluso dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Wow. Ahora, estábamos leyendo en el Antiguo Testamento. ¿Qué tal si leemos ahora citas del Nuevo Testamento? Que el Antiguo y el Nuevo Testamento no se pueden contradecir, no se contradicen. Jesús, hablando en Marcos capítulo 12, versículo 29, le respondió a alguien que le preguntó a Jesús cuál es el primer mandamiento, cuál es el más grande de los mandamientos de Dios. Entonces Jesús le respondió, le dijo, Marcos 12, 29, el primer mandamiento de todos es, y mira lo que va a decir, oye Israel, Jehová tu Dios, mejor, ahí dice el Señor, pero es Jehová. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Te suena familiar este versículo? Sí, ¿No lo acabamos de leer en sí. Deuteronomio 6.4? Jesús estaba citando la Shema Israel. Estaba citando este versículo. Y luego dice que a Dios hay que amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, con todas las fuerzas, y ese es el primer y grande mandamiento. Ahora, aparte, en Marcos capítulo 12, versículo 32, este que le preguntó a Jesús, cuando Jesús le respondió esto, le contestó lo siguiente. Dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que Dios es uno y no hay otro fuera de él. ¿Alguna duda entonces de que Dios es uno? No. No hay duda. Ahora, Juan capítulo 10, versículo 30, en Juan capítulo 10, versículo 30, Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Un versículo muy cortito. ¿Cuánto dice que son él y el Padre? Uno. Ahora hay personas que dicen, ¿vieron? Él y el Padre uno son, así que son la misma persona. Pero no puede ser la misma persona, porque la Biblia dice en varias ocasiones, por ejemplo una de ellas, que cuando se encontró el Padre con el Hijo, el Padre le habló al Hijo y le habló a los otros. Porque, por ejemplo, cuando Jesús fue bautizado, el Padre dijo, y se escuchó la voz, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, Jesús no estaba haciéndose pasar por el Padre y hablando de sí mismo, diciendo, este es mi Hijo amado y yo soy el Padre, y hablo de mí mismo diciendo que yo soy Hijo y Padre al mismo tiempo. No, esto no es así. Por otro lado, en otros versículos, Jesús también dice, en Juan capítulo 4, 14, versículo 10, dice, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Ahora algunos creen que Él y el Padre son la misma persona porque Él está en el Padre y el Padre en Él, y confunden las cosas. Dice Jesús luego, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí,
Y nuevamente muchos utilizan la palabra de morar en Jesús para referirse a que el Padre entonces es Jesús. Eso no es lo que enseña la Biblia. Dice, el Padre mora en mí y Él hace las obras. No era Jesús, era el Padre que moraba en Jesús que hacía las obras. Dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. Luego, en Santiago capítulo 2 versículo 19, dice algo más. Discípulo de Jesús dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, dice Santiago. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, hasta aquí, ¿quedó duda de que Dios es uno? No quedó duda. No quedó duda de que Dios es uno. Los minutos pasan y créanme, amigos, que este es un tema apasionante. No vamos a poder culminarlo hoy, vamos a necesitar del miércoles y del viernes para continuar con esta temática. ¿Pero no puede hoy unos minutos más? Sí, claro, voy a unos minutos más, pero no voy a mencionar algunas cosas que no voy a tener tiempo. Pero queda un poco... Aquí nuestro amigo Robert nos va a correr. Pero tengo que aclarar algo. Es necesario que nosotros entendamos esto, muy, muy bien entendido, porque si no entendemos esto, podemos tropezar en doctrinas posteriores. Estamos estudiando acerca de la deidad de Dios y cómo Dios está compuesto. Ahora, yo les mostré una serie de versículos entonces donde menciona que Dios es uno. Ahora, yo le voy a mostrar una serie de versículos donde menciona que Dios es más que uno. Y cuando menciona esta serie de versículos, evidentemente muchos van a decir, ¿pero cómo? ¿Es uno o son varios? ¿Es uno o son varios? Esto lo vamos a tener que explicar luego en los próximos 2 programas de esta semana. Son muy importantes. En esos próximos programas, yo les voy a mostrar cuántos Jehová aparecen en la Biblia. Y no es uno. Jehová uno es, pero vamos a descubrir qué significa eso de que uno es. ¿Cómo? Usted dice, pastor, que hay más de un Jehová y la Biblia dice que hay un solo Jehová. Bueno, la Biblia no dice que hay un solo Jehová, la Biblia dice que uno es. Y eso lo vamos a explicar luego. Pero fíjense, hay una serie de versículos donde Dios aparece como más que uno. Primero debo mencionar que la palabra Elohim ya indicaba que es Dios en plural. Pero ahora en Génesis, capítulo 1, versículo 26, cuando Dios hace el hombre, dice Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Wow, esto está en plural. Dice hagamos, no dice voy a hacer al hombre a mi imagen, a mi semejanza. Dice hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Hagamos, nuestra y nuestra son 3 palabritas que están hablando de una forma en plural. Pero muchas personas utilizan, dicen, no, lo que pasa es que acá Dios le estaba hablando a los ángeles y le dijo a los ángeles, hagamos al hombre. Pero acá hay un grave problema porque no le habló a los ángeles. ¿Cómo sabemos que no le habló a los ángeles? Porque la Biblia dice que Dios nos creó a su imagen. No fuimos creados a imagen de los ángeles. Los ángeles tienen evidentemente alguna similitud con Dios, así como nosotros tenemos, pero nosotros, dice la Biblia, fuimos creados a la imagen de Dios. Dice en el versículo siguiente, en el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. O sea que acá tenemos un versículo donde Dios habla de sí mismo, pero en plural. Tenemos otro versículo más, Génesis capítulo 11, versículo 7. Aquí se está hablando de la Torre de Babel, cuando Dios desciende al mundo para observar lo que los seres humanos estaban haciendo, aunque Dios sabía ya todo, es una forma de expresar que Dios estaba más cerca del ser humano, observando lo que el ser humano estaba haciendo. El ser humano empezó a crear una torre tan grande que decían ellos, si venía un segundo diluvio no nos pasaría nada. Pero estaban desobedeciendo a Dios, porque Dios les había prometido incluso que no iba a haber otro segundo diluvio. Pero ellos por las dudas, rebelándose contra Dios, empezaron a juntar y empezaron a desobedecer a Dios. Entonces en el versículo 7 del capítulo 11 de Génesis capítulo 11, 7, dice la Biblia, ahora pues, y dice Dios, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahora fíjense, Dios está hablando en plural. Y luego en los próximos versículos dice Dios, porque la obra que estos seres humanos han empezado a hacer no se detendrá. Dice, porque el pueblo es uno. Y ahora presten atención a esa palabrita, que lo explicaremos luego. Esa palabrita que se refiere a uno, que yo sepa, el pueblo son varias personas, pero la Biblia dice, Dios dice, el pueblo es uno. Vamos a ver luego qué significa que es uno. Esa misma aplicación tiene para con Dios. Entonces, hemos visto que
Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, descendamos y confundamos las lenguas, que dicho sea de paso, a partir de ahí es que el ser humano tuvo diferentes lenguas. Voy a leer algunos versículos más y vamos a tener que continuar luego en el próximo programa. Isaías 66:1. Ahí aparecen varias personas componiendo a Dios. Luego vamos a aclarar esto, porque yo sé que esto puede confundir a más de uno. Dice Isaías 61:1. Esto es una profecía que luego Jesús la citó en Lucas capítulo 4, versículo 18, cuando él aparece en la sinagoga, y él cita estas palabras que están en la Biblia, que es parte de una profecía mesiánica que se cumpliría en Jesús. Dice la Biblia, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Ahora, ¿cuántas personas aparecen ahí? 2. Aparentemente. Pero es una. Pero realmente no son 2 ni una. Son 3, Héctor. Fíjate, la Biblia dice, el Espíritu de Jehová, segunda persona Jehová, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Ahora, que yo diga que el Hijo es hijo de Dios, no significa que el Hijo y Dios son la misma persona. Claro. Es hijo de Dios. Lo mismo el Espíritu de Dios no significa que el Espíritu y Dios son la misma persona. Luego vamos a aclarar esto porque yo sé que el tiempo no nos va a permitir hoy. Pero ahí Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y vendrán a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y ahí es que Jesús citó en Lucas 4:18 las siguientes palabras. Citó lo mismo, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el día agradable del Señor. Hay varios otros textos. Quiero culminar con 2 textos más que aparecen en la Biblia. Y luego vamos a tener que continuar el miércoles. Wow, me queda una pregunta en el tintero. Va a tener que quedar. Dice Isaías 48:16. Acercaos a mí, dice Dios, oíd esto. Desde el principio hablé en secreto, desde el principio. Dice, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Cuando se estaba haciendo, dice, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Ahora, fíjense, acá nuevamente es una profecía mesiánica, es Jesús el que está hablando, que dice que desde el principio estaba Él. Y fue enviado, dice, por Jehová el Señor y por su Espíritu. Ahora, si el Espíritu es una energía de Dios, no tendría esta personalidad de enviar, porque que yo sepa, la energía eléctrica no me puede enviar. Para enviar a alguien, ese primer alguien evidentemente tiene que ser una persona, no una cosa. Entonces ahí dice, y me envió Jehová el Señor, pero no solo Jehová el Señor. Jehová el Señor se refiere al Padre, sino dice, y su Espíritu me envió. Y luego, estos últimos textos que quiero leer están en Isaías 63:9 y 10. Dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Y acá se está refiriendo al Padre. Dice, y el ángel de su faz los salvó. Ahora, ¿quién es el Salvador nuestro? Jesús. Acá está hablando de Jesús. Dicho sea de paso, el ángel de Jehová cada vez que aparece en la Biblia es una referencia a Jesús. Lo explicaremos el miércoles. Dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Se está refiriendo al Padre. Y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de su antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Y aquí aparece otra personita más. No es personita, otra persona más. Por lo cual se les volvió enemigo. Él mismo, dice, y él mismo peleó contra ellos. La Biblia, amigos queridos, es clara. La Biblia no se contradice. Vamos luego, el miércoles, a seguir explicando estos textos. Y vamos a ver si hay una contradicción en decir que Dios es uno y decir que al mismo tiempo son 3 personas o no lo hay. Pero vamos a tener que esperar hasta el miércoles y hasta el viernes. Bueno, espero, Dios mediante, poder estar acá para ver la conclusión de este tema tan apasionante. Dios los bendiga, amigos queridos. Nos estamos viendo el miércoles que viene, a las 3 de la tarde, en otro programa llamado Presentando la Verdad.